Hola a todos, esta es una video respuesta al video hecho por el usuario Orsak. Este video se llama 5 preguntas para creacionistas abrámicos. Primero que nada, quiero decir que yo soy católico y como tal, creo en la evolución. Por tanto, no estoy muy seguro de que este video embone hacia mi persona o esté bien dirigido hacia mí como católico. ¿Por qué? Porque como todo católico, pues yo creo, profeso, predico que Dios creó el mundo, pero eso a través de ciertos métodos. Y el método empleado para desarrollarlo tal como lo conocemos, hoy en día le llamamos evolución. ¿Por qué? Porque ese es el proceso sucesivo en el que las especies se van adaptando al medio y cambiando ciertas características para ir progresando y reproduciéndose y llegar a las formas de vida que hoy en día conocemos. Antes de continuar respondiendo las 5 preguntas que el usuario Orsak me dejó, quisiera aclarar un punto. A diferencia de lo que opinó él, la respuesta lógica ante algo de lo que no se tiene evidencia no es negarlo. Es decir, si yo no sé, no me consta lo que me están diciendo, pero no tengo evidencias para negarlo o afirmarlo, lo correcto es dar el beneficio de la duda. En el caso de Dios, pues si yo no tengo manera de probar su existencia o su inexistencia, lo correcto no es negarlo. Lo más lógico sería el agnosticismo, que es pasar de largo o no entrar en discusión hasta que alguien resuelva la cuestión, hasta que alguien pone una prueba definitiva de esto o aquello. Por tanto, la respuesta lógica no es el ateísmo. Ciertamente tampoco lo es el teísmo. La diferencia es que el teísmo está impulsado por una fe, un determinado axioma de conocimiento, razón o credo que nos permite, nos orilla y nos indica cómo debemos actuar en respecto a este tema, en este caso es creyendo. Este es un impulso sin lógica y es plenamente por amor y una predisposición natural del hombre a buscar a Dios. Ergo no necesita prueba para ser teísta, necesitamos fe para ser teístas. La primera pregunta que nos deja Orsak es, ¿cuál es la religión verdadera y por qué? Bueno, primero que nada, pues vamos a empezar por conceptos. Una verdadera religión implica que existe y que alguien la cree y la profesa. Bueno, créanlo o no, hay muchas religiones que son fundadas con el propósito de deducir impuestos, evasión fiscal, digamos, y realmente no las creen, no son religiones verdaderas, son un chiste, una fábula, entonces realmente no existen. Una religión verdadera es algo que en verdad profesan las personas, un conjunto de ritos, creencias que las personas practican con un sentido de, en verdad, profesar, creer lo que están profesando, mejor dicho. Ahora, de entre las religiones verdaderas, pues hay muchas son mutuamente excluyentes, por tanto lo correcto sería afirmar cuál es la religión correcta, si es que hay una. Bueno, pues para eso es una decisión meramente unipersonal, es decir, cada persona debería tener la facultad, el derecho, la libertad, la alegría de poder elegir una por sí mismo. En base a que, bueno, cada persona tiene sus criterios, en particular les diré los míos. Una religión que pueda estar en lo correcto debe estar basada en principios básicos. Digamos, un principio de no contradicción, un principio filosófico. ¿Por qué filosófico? Dado que la mayoría de las religiones, si no es que todas, están basadas en el principio de que existe un mundo más allá de lo espiritual y que existe una figura de, o más que podemos llamar dioses. Bueno, hay que ver cuáles serían lógicamente creíbles y cuáles no. Eso lo basamos en base a pruebas. La cuestión aquí es qué aceptamos como pruebas. En mi caso, mientras sea una premisa lógica, creíble, debatible, contestable, es decir, que pasen las cargas de la filosofía, digamos la filosofía aristotélica, que es la que me interesa para estos términos, porque me interesa porque es la que puedo aplicar. Digamos, carece de lógica o cuestión que existan dioses que se pueden morir. En todo caso, si se puede morir, por definición no es un dios. Así que, ¿por qué? Porque el concepto de Dios que tenemos es el de creador del universo, el motor inmóvil, según la filosofía aristotélica. Por tanto, si en esta religión hay varios dioses que se mueren, ergo no son dioses, no está en lo correcto, no está bien, podemos descartar así todas las religiones politeístas. El panteísmo es un poco diferente, no es lo mismo que el politeísmo. ¿Por qué? Porque en el panteísmo no es que existan muchos dioses, es que todo es Dios. La roca es Dios, estos muebles son Dios,
yo soy Dios, la ropa que uso es Dios, tú eres Dios, el carro que traes es Dios, todo es Dios. Y irónicamente, ese entra en muchas contradicciones con las religiones panteístas, pero no tanto con las monoteístas. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del monoteísmo es que Dios está en todas partes, es omnipotente, omnipresente. Es decir, que es y está en todo. Por tanto, curiosamente no hay contradicción ahí. Ahora, una religión monoteísta predica que solo hay un Dios, solo hay una creación, solo hay un motor móvil, solo hay un ente que impulsa todo el universo. Bueno, es ahí donde no habría ninguna contradicción alguna con los principios lógicos de la filosofía aristotélica. Eh, Incluso Aristóteles logró pensar esto o razonarlo mucho antes de conocer el monoteísmo. Tanto es así que tenemos el caso de que cuando Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, llegó y conoció al pueblo judío, este se sorprendió porque ellos ya alababan a un Dios que embonaba con la figura de que Dios consideraba el motor inmóvil. Como eran Dios, Aristóteles no creía en Zeus ni en la demás panteón griego. Él creía en una fuente, un motor universal que dio origen a todo cuanto existe. Y hasta el momento, desde la época de Alejandro Magno, solo embonaba con la idea del monoteísmo judaico. Por tanto, yo considero que una religión que está en lo correcto es aquella que está basada en un monoteísmo práctico que pueda ser embonado a la teoría filosófica de Aristóteles. Por lo cual esto nos deja al judaísmo, el cristianismo católico, para aclararlo, y el islam. Porque hay cristianismo no católico que profesa cosas diferentes, cosas que se contraponen a la lógica. Ellos, contrario a los judíos, interpretan todo lo que es el Antiguo Testamento de una manera literal, entrando en muchas contradicciones y problemas lógicos, lo cual vuelve irracional su creencia, lo cual vuelve inútil su postura y su razonamiento. Tal es el caso de que, como decíamos al principio del video, tienen la creencia de creer en un creacionismo en el que Dios manipuló y diseñó todo cuanto existe de tal forma fría y controladora, sin dar paso al libre albedrío y a la capacidad de elección del individuo. Una cuestión que pues, se contrapone entre los mismos puntos que plantea su religión. Por otro lado, una religión como la católica, en la que se entiende que el Génesis no es un conjunto de hechos históricos, sino una metáfora de lo que pasó, podemos entender que lo importante del Génesis sería que hay un Dios que nos creó por amor, sin necesidad alguna de nosotros, y que hay un plan para nosotros. Curiosamente, hay muchos relatos del Génesis. Está el relato sumerio, el relato egipcio, el relato mesopotámico, el relato maya incluso, en el cual son varias versiones, varias creaciones del hombre y todas tienen pues narrativa en común. ¿Qué es lo que cambia? Cambia quién fue el Dios creador, cambia quién fue la persona que estuvo ahí, cambia los dichos de la persona, pero el contexto es el mismo. Es decir, la conclusión a la que podemos llegar es la misma. Hay un Dios que creó el universo, pues fuimos creados sin necesidad del Dios de crearnos a nosotros, fuimos creados por amor y hay una razón para nuestra existencia, que ese sería el motivo general de todas las religiones. Lo mismo pasa con el diluvio, que puedes creer que todas las personas nos tocó vivir el mismo diluvio, o que fue un diluvio que se repartió entre varias culturas, pero pues lo tenemos con los nórdicos, los mayas, los egipcios, los griegos, los mesopotámicos, los babilonios, los hindúes, los japoneses y los chinos. Todo se repite, todos hay un salvador, todos hay un elegido que crea un arca para salvar a las personas de la región. Y el mensaje es básicamente el mismo. Dios nos da una oportunidad de salvarnos, pero se genera un desastre natural, un sufrimiento a causa del pecado o la maldad de los hombres de la época. En todas pasamos lo mismo, pueden averiguar en cualquiera de las religiones que estoy mencionando y verán que todas es real. Es real, de hecho, el cuento que estoy narrando, es decir, que realmente creían eso, no el hecho de la historia. Yo ni siquiera creo en el diluvio como un hecho histórico, es una serie de metáforas que nos dejan una enseñanza práctica, tal como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Me recuerdo de todo, soy católico y me limito a profesar lo que mi fe me dicta que es correcto. Por tanto, pues esos serían mis criterios para elegir una religión. La religión correcta para cada individuo es aquella que te parezca lógica, razonable, creíble y que acepte
o embone con las evidencias que se te puedan presentar. Ahora, no puedes pedir evidencias físicas de algo que es meramente metafísico como Dios. Por tanto, la única evidencia razonable que podemos obtener y pedir con respecto a Dios es una experiencia empírica en la cual hayas muerto y lo averigües, pero pues de momento eso no es accesible a menos de que quieras suicidarte para averiguarlo. Y la otra es pruebas filosóficas, pruebas razonables y creíbles de un pensamiento lógico que nos orilla a pensar que Dios existe. Pasando a la segunda pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida eterna? Y la terrenal, si es que lo hubiera, y se refiere a la dicotomía entre el cielo y el infierno. Bueno, si entendí bien la cuestión, vamos a empezar. Primero que nada, aunque se pueda creer que la vida terrenal no tiene sentido más allá del que uno le pueda dar, esto solo aplica a las personas que no tienen fe. El hecho es de que cuando tú obtienes una fe o la aceptas como verdadera, tu sentido de la vida es orillado a creer lo que te dicta dicha fe que has aceptado. En el caso de la Iglesia Católica, el sentido de la vida es determinar si eres buena o mala persona. ¿Para qué? Para saber si estarás en el cielo, es decir, en presencia de Dios, o si no contarás con su presencia. Ciertamente, Dios desde un inicio puede haber decidido, puede haber determinado si va a estar en el cielo o en el infierno, pero tú, si te toca estar en el infierno, no estarías conforme. Incluso si te toca estar en el cielo, no creerías que lo mereces porque no tendrías en qué basarse. Bueno, eso en qué basarte para convencerte que la decisión de Dios es la correcta, es lo que llamamos la vida que tenemos hoy en día. Ahora me pueden decir, pero es que la vida no es justa, hay ricos, hay pobres, hay personas que viven en tiempos de paz o en tiempos de guerra, hay personas que viven con enfermedad, hay personas que viven sanas, es muy dispareja, cierto. Pero si el fin de la vida es determinar quién es bueno y quién es malo, bueno, te puedo decir que entre los pobres podemos saber quiénes son pobres que son buenas personas y quiénes son pobres que son malas personas. Entre los ricos podemos saber quiénes son ricos buenas personas y quiénes son ricos y malas personas. Cuando hay guerra pasa lo mismo, cuando hay catástrofes naturales pasa lo mismo, cuando hay enfermedad pasa lo mismo. En cualquier vida que te tocara vivir, se puede determinar si eres buena o mala persona. Es decir, si mereces estar en el cielo o en el infierno. Y ese sería el sentido práctico. Ahora, pasando a la vida eterna, ¿para qué sería creada la vida? Bueno, les recuerdo que según el Catecismo de la Iglesia Católica, fuimos creados por amor. Es decir, Dios quería tener a alguien a quien mostrase y manifestar su amor o su presencia. El detalle es que nosotros pues debemos hacer algo para demostrarle que queremos estar con Él. Digo, Él nos creó libremente, pero si no quieres estar con Él, Él no va a obligarte a hacerlo. Por ende, no te va a obligar a dirigir tus acciones de tu vida a tomar las decisiones correctas para alcanzar la vida eterna y estar con Él. Cuando no te interesa, perfectamente puedes irte por otro lado. Ese sería el sentido práctico de la vida eterna. La pregunta número 3 es un poco más larga y dice así: ¿qué partes de la Biblia debemos ignorar? ¿Cuáles tomar en serio? ¿Y cuáles como metáfora? ¿Y por qué? Bueno, vamos por partes. ¿Qué partes de la Biblia debemos ignorar? Ninguna. Todo es palabra de Dios, todo está ahí para usar nuestra fe, para entender mejor nuestro mundo. Incluso las partes más horripilantes de la Biblia deben ser tomadas en cuenta para evitar precisamente que eso vuelva a ocurrir. ¿Cuáles tomar en serio? Pues al inverso del anterior, todas deben ser tomadas en serio y deben ser practicadas, pero principalmente poniendo énfasis en lo que afecta a nuestra vida, el cómo comportarnos, cómo desarrollarnos como los demás, cómo debemos proceder ante las diversas situaciones de nuestra vida. Es en ello en lo que deberías mostrar más énfasis al momento de estudiar o querer leer la Biblia. Y por último, ¿cuál es tomar como metáfora? Bueno, pues hay metáforas ciencias, puedes tomar como metáfora, te lo voy diciendo de antemano, todo el Génesis, todo el Apocalipsis, todos los proverbios y todo el libro de la sabiduría. Esa es la metáfora. La enseñanza que te deja es lo importante, el contenido del libro no. No porque sea una historia banal o porque sea una historia no creíble, es por el hecho de que es una historia muy compleja como para ser explicada, detallada a cada persona. Así que nos da un mensaje simple que digamos que es para los niños, las personas poco letradas que pueden, digamos, leer literalmente y aún así recibir la enseñanza, y una enseñanza, digamos, a un nivel más culto para el que la pueda estudiar más, digerir más el contenido de la Biblia y, bueno,
profesar las grandes enseñanzas que nos han venido mostrando los teólogos a lo largo de la historia. Con eso espero haber respondido a la pregunta número 3. En la pregunta número 4 nos dice, ¿podemos, diagonal debemos, tomar a la Biblia como una guía ética o moral y por qué? Bueno, sí, sí podemos, sí, sí debemos hacerlo, y tanto en el caso ético y en el caso moral. La moral es el conjunto de normas éticas que interpretan una sociedad, y la ética es el conjunto de normas que determina el actuar de una persona, es decir, la ética es individual, la moral es colectiva. En el caso de la moral, bueno, la moral, como sabemos, proviene del derecho romano. El derecho romano viene desde principios y culturas, usos y costumbres que el derecho de ser romano les traía. El derecho de ser romano les permitía tener unos brazaletes en su mano derecha que decían, miren, yo tengo derechos. Cada brazalete implicaba votar, libertad, elección, etc., etc., etc. Estos se derivan a la vez de las leyes babilónicas que pues, ya se tenían desde hace mucho, mucho tiempo antes. Estas leyes provenían del código de Hammurabi, también conocido como la ley del ojo por ojo, y previamente pues eh, tenemos las leyes egipcias, eran mandatos dictados por el faraón y normas de lo que estaba aceptado bien y mal en la sociedad. Y por supuesto tenemos las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos que Moisés pues, mostró al pueblo judío. Sí, las leyes se derivan de un conjunto de normas y reglas que regulan nuestra sociedad. El asunto es que la moral va variando a través de las épocas. Hay unos pueblos que consideran que está bien matar, otros pueblos que no. Sin embargo, podemos notar que incluso aquellos que se decían alabar a Yahvé, cuando hacían actos que hoy en día consideramos pues moralmente reprobables, están yendo en contra de los 10 mandamientos que ellos mismos ya conocían. Es decir, ellos tenían las herramientas para actuar de una manera moral o éticamente correcta desde nuestro punto de vista actual, y simplemente decidieron ignorarlos para actuar según la moral de su tiempo, su época o su creencia de la situación. Cuando, si de haberse basado 100% en la Biblia, técnicamente en los 10 mandamientos, pues habrían podido evitar esa situación, y hoy en día los reconoceríamos como gente éticamente elevada o moralmente correcta. Ahora, en el caso de la ética individual, bueno, pues les diré, muchas veces, quieras que no, lo hacemos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Casa Blanca del presidente y su esposa. Pues legalmente está bien, la consiguen con todas las de la ley, básicamente porque pues manipulan la ley para que lo que haga esté correcto. Pero no está bien desde el punto de vista ético. ¿En qué nos basamos para decir que no está bien? En que pues si nos remontamos a los 10 mandamientos, podemos juzgar su acto y podemos decir que están cometiendo un acto impuro al abusar de su puesto de poder y puesto de confianza en esos que la sociedad deposita en ellos, es en los dirigentes, para cometer sus fechorías. Por tanto, según la ley de pues, la Constitución, lo que hicieron está bien, pero según la ley de la Biblia, lo que hicieron está mal. Y esa es una ley que no puedes cambiar, ¿verdad? Por eso es recomendable tomar en cuenta la Biblia para tomar tus decisiones éticas y morales. En tal caso que cuando entran en contradicción digamos, los 10 mandamientos contra alguna de las leyes mundanas, aunque en el momento podría parecerte más conveniente seguir las leyes del hombre, la realidad es que la historia nos ha demostrado que de haber seguido las leyes de Dios, tú habrías estado en lo correcto. No importa en qué situación estés, si pones primero las leyes de Dios antes que las leyes de los hombres, tú siempre estarás éticamente correcto. Y cuando pasen los miles de años, aun cuando la gente de tu tiempo te dé la contra, con el tiempo la sociedad va madurando y se va dando cuenta que efectivamente aquellos que iban siguiendo a cabalidad los 10 mandamientos eran los que están en lo correcto, y lo mismo pasará contigo si tú decides basar tu ética y tu moral en los mandamientos de Dios. Ojo, también están los mandamientos del hombre incluidos en la Biblia. Por ejemplo, está el caso del Levítico, las leyes, que son normas para una sociedad, digamos, dinámica y de la época de bronce. Te pongo un ejemplo. Eh, Muchas veces seguramente has escuchado en internet que incluso ir al baño es pecado, pero no, eso se refiere a dejar tus excrementos en tu casa. ¿Por qué? Porque eso es insalubre,
Tú hoy en día no sabes que no está bien hacer popó en tu cuarto y dejarla ahí, ¿verdad? Bueno, pues los judíos también lo sabían, por eso tenían que retirarse a un lugar alejado de su casa donde puedan enterrarlo. Lo más cercano a eso sería una letrina, para que entiendan. Pero hoy en día no tenemos ese problema. Hoy en día contamos con cañerías, con sistemas de desagüe que aunque todas tus necesidades en tu casa, el desperdicio no se queda en tu casa. Sale muy lejos, por ende no estás incumpliendo los mandamientos del Levítico, que no son mandamientos de Dios, son normas de salubridad. Hoy en día tú puedes comer cerdo perfectamente, tú sabes que está bien cuidado, tú sabes que recibe cierto tratamiento que lo hace, digamos, salubre. Antes, no necesariamente. De hecho, no hace mucho tiempo, comer carne de cerdo era riesgoso en el sentido de que te puedes enfermar muy fácilmente. La carne se contamina muy rápido y el animal vive en un sistema muy insalubre que transmite muchas enfermedades, no solo entre ellos, sino a los que comemos ese animal. Por tanto, el hecho de que los antiguos judíos tuvieran prohibido comer carne de cerdo es más para proteger su salud que por otra cosa. Y no es que fuera un designio de Dios, es un designio de lógica común o sentido común de la época. Ahora pasemos a la quinta y última pregunta. Dice así: ¿la moral proviene de Dios? Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde la dejó? Si la respuesta es negativa, entonces ¿de dónde viene? Y sea sí o no, afirmar el por qué. Bueno, ¿la moral proviene de Dios? Sí, definitivamente proviene de Dios. ¿Dónde la dejó? En tu conciencia. ¿Cómo lo sabemos o por qué? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios te confronta en el corazón de las personas, es decir, la conciencia. La moral, que, ¿cómo la llamamos? Bueno, la llamamos leyes naturales. Es decir, tú, sin que nadie te lo hubiera dicho jamás, sabrías que matar es malo por el hecho de que no quieres que te maten a ti. Sabes que robar es malo por el hecho de que no te gusta que te roben a ti, ¿verdad? Es el simple sentido común. El hecho de tener los 10 mandamientos es para recordarnos esos hechos, para hacernos presente, para que no puedas decir, es que yo no sabía. El hecho de que tengas conocimiento de causa y una institución que te lo recuerde, como es la iglesia, solo sirve para reafirmar y educarnos cada vez más para ser mejores personas. Recuerden, la iglesia no es un altar de santos ni una fábrica de monumentos para venerar a gente divina, en nada por el estilo. La iglesia es más bien un hospital de pecadores. Es decir, un lugar donde te preparan para pulir tus defectos, por así ponerte al servicio de la comunidad. Es decir, sabemos que no todos los católicos son precisamente buenas personas. Pero si en verdad son católicos, si en verdad participan de la iglesia, si en verdad están involucrados en movimientos de iglesia, poco a poco hacemos de ellos una mejor persona. Ojo, dije, si en verdad participa en la iglesia. Bien puede decir ser católico y en su vida pararse en misa, más que cuando hay bodas, quinceañeras o primeras comuniones. Que si les preguntan a alguien después de si ¿eres católico? Sí, ¿vas a misa? Ay, solo en bodas o eventos especiales. Bueno, tú sabes que esa persona no es tan católica, él no aplica en ese aspecto. Por otro lado, si le preguntas, ¿vas a misa? Y él te dice, sí, todos los domingos, y aparte participa en grupos de la iglesia, tú sabes que es una buena persona, que ayuda a los demás, que se mortifica por sus semejantes, y que, pues, difícilmente hace decir que es una mala persona, aunque en verdad no necesariamente sea tan buena persona. Aún le falta mucho por crecer y aún le falta mucho por avanzar. Ser parte de la iglesia no implica que seas santo. Ser parte de la iglesia implica que buscas la santidad. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Estamos en busca de ese camino. Para eso estamos unidos a la iglesia, para alcanzar la santidad, para llegar a estar con Dios. No porque ya seamos santos o porque ya merezcamos estar con Dios. Bueno, con esto termino las preguntas y si alguno no quedó muy conforme, pues me lo puede dejar en el video. Yo saben que respondo lo más pronto posible a los mensajes que me dejan en los videos. Sin embargo, hacer los videos precisamente me toma más tiempo, mucho, y son intervalos muy largos. En cuanto me sea posible, yo sé que la idea de este muchacho Ozak es hacer videos de intercambio pues, digamos, opiniones. Pero pues les pido paciencia. Quizás él tenga más tiempo, más facilidad. Si comparan sus videos con los míos, tienen más animaciones, más efectos especiales. Y se le nota que hay mucho más talento que yo para estos videos. Así que aparte de que les pido paciencia con la calidad de mis videos, les pido paciencia por el tiempo que me tomaría dar las respuestas. Procuraré que no pase de un mes sin darle una respuesta.
se los prometo. Ahora, otra de las condiciones o características de este intercambio de videos será que yo le deje algunas preguntas. Yo no pretendo dejar tantas preguntas porque me gustaría que se explayara más en la respuesta de cada una y ir extendiendo más. Yo pude haberlo hecho incluso en estas 5 preguntas, me puede explayar más, pero tal vez lo mejor habría sido hacer un video para cada una de ellas para poder abarcar todos los temas que esas preguntas implican. Pero bueno, sea como sea, igual aquí van mis 2 preguntas. La número 1 es ¿en qué parte del cerebro está la conciencia? Y la número 2, ¿consideras que una religión es más creíble que otra? Por ejemplo, esta serie de videos no la estás peleando contra un musulmán, ni contra un hindú, ni estás tratando de batir contra un seri o una tribu yaqui. Lo estás haciendo contra un católico y es una postura que pues conoces y supongo entiendes. Presumo que la conoces, claro. E igual si no la conoces, prácticamente pues lo pones en Google y ya está. Pero lo mismo pasaría con las otras religiones. Por eso quisiera preguntarte si consideras que una religión es más creíble que otra, o sea, tiendes a creerle más a una que a otra, y en qué te basas para determinar cuál sería más verdadera o correcta que la otra. Yo manejo esos 2 términos, verdadero y correcto, porque de veras, como dije en la primera respuesta, considero que una religión verdadera es aquella que tiene creyentes que en verdad creen lo que profesan. Y considero que una religión es correcta o está en lo correcto cuando lo que profesan es la verdad. Entonces, ¿considerarías, mejor dicho, que unas religiones tienen más verdad que otras o que algunas religiones dicen la verdad siquiera? Bueno, eso sería todo. Como siempre, que Dios los bendiga.